Senadora Paloma Valencia, también precandidata presidencial del Centro Democrático. Es un placer que esté acá en 360. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va todo? Andrés, muchísimas gracias. Feliz yo, con una gran emoción de poder compartir en este maravilloso 360 contigo y con toda la gente que te sigue. Senadora, pues ha sido para nosotros una precampaña, si se quiere, muy movida por todo lo acontecido Muy con uno amarga, sí, de muy amarga. sus colegas. eh, Marca una historia que no pensamos volver a vivirla. Quizá las nuevas generaciones que estaban tan lejanas de la violencia tampoco habían pensado ni siquiera lo que era ver que a un precandidato atentaran contra él en plaza pública. Y quisiera preguntarle sobre eso algo muy puntual. ¿Usted teme por su vida y teme por la vida de quienes hoy están intentando ser presidentes, pero en contra ferozmente de lo que está pasando en el país? Pues Andrés, yo creo que lo que le pasó a Miguel es una cosa absolutamente grave y repudiable. Nosotros fuimos una generación que creció viendo cómo mataban y atentaban contra los políticos, contra las personalidades públicas. Pero yo guardaba la ilusión de que este país estaba más de salida de eso. Yo creía que nuestros hijos iban a criar en una Colombia distinta, una Colombia donde no iban a tener esas cicatrices. eh, pero Miguel es el primer político de mi generación que sufre un atentado. Y eso significa que la siguiente generación se apunta a vivir así. Yo creo que, claro, todos los colombianos tenemos miedo. Todos los colombianos, desde el ciudadano al que extorsionan y que no denuncia porque tiene miedo, el empresario al que lo están boleteando y no denuncia porque le da miedo, el, el conductor de motos que los tienen extorsionado y tampoco dice nada. Yo creo que los colombianos tenemos que llegar al punto donde, si no, sin arriesgar nuestras vidas, tomemos decididamente control sobre nuestro destino. Nosotros no podemos dejar que el destino de Colombia lo sigan escribiendo los violentos, ni mucho menos los corruptos. Senadora, hay una realidad y usted viene de las regiones del Cauca, quizá uno de los departamentos más afectados por la grave crisis de inseguridad que tiene el país, pero también ha compartido su vida con Bogotá y hemos tenido cada vez más un aliento, una necesidad de descentralizar más el país. ¿Usted qué propuesta de descentralización ha pensado y cómo cree que se pueden recuperar puntualmente departamentos como el suyo, como el Cauca, que nos ha tocado amanecer muchas mañanas de carrobombas, de policías, de soldados que son asesinados, de bloqueos que se hacen en las vías y lastimosamente de unos cultivos de coca que hoy tienen récords históricos? No, pues récords históricos y mundiales. Hoy estamos produciendo el 70% de la cocaína del mundo. Estamos produciendo 2.600 toneladas métricas de cocaína. En la época, cuando éramos un narcoestado, en la época de Escobar, producimos 500. Esto simplemente para que entendamos la gravedad de lo que está pasando. Yo creo que Colombia tiene que pensar en descentralizarse, pero tiene que hacerlo con mucha seriedad. Si usted me dice a mí, quiere que le darle más recursos a Antioquia para que los administren, yo le diría, claro, Antioquia hace las cosas bien. Antioquia tiene un liderazgo y una cosa, Andrés, que yo creo que es admirable. Y es un sector privado que entiende que uno tiene que preocuparse por lo público. Aquí usted encuentra a los empresarios viendo cómo ayudan a que los grandes proyectos del departamento, de la ciudad, salgan adelante. Pero ese no es el caso del resto de Colombia. Yo vengo de un departamento muy golpeado por la violencia, pero muy golpeado por la corrupción. Allá lo que hemos tenido son unas mafias políticas como las hay en muchos departamentos de Colombia, que se toman los recursos públicos y que los utilizan para formar un fortín político. Entonces usted me dice, ¿usted quiere mandarle más plata allá? Yo le diría, no, Obviamente no. no. Yo creo que nosotros primero tenemos que fortalecer las regiones y eso lo hacemos y yo lo he propuesto y aquí quiero volver a sacar esta idea que yo creo que es importante, descentralizando las instituciones del Estado. ¿Qué quiere decir eso, Andrés? Que nosotros cojamos los ministerios, los departamentos administrativos, los saquemos de Bogotá y los mandemos a cada departamento de Colombia. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es empezar a generar oportunidades para que la gente buena de las regiones no se vaya. Antioquia no sufre de ese mal, pero casi todas las regiones de Colombia sí la sufrimos. Apenas a usted le va muy bien, resultó muy bueno y está en Se va. Popayán. Se va para Bogotá, se va para Cali, se va para Medellín.
donde hay oportunidades laborales. Entonces yo creo que lo primero es que logremos retener la ciudadanía en los territorios, la gente buena que se quede allá. Y para eso necesitamos es generar ofertas laborales que las podemos generar llevando esos ministerios, esos departamentos administrativos por todo Colombia. Hoy con la virtualidad además usted puede tenerlos en cualquier lugar, pero además yo creo que eso genera unas dinámicas muy especiales. Supóngase, en gracia de discusión, que pusiéramos en el departamento del Valle el Ministerio de Agricultura. ¿Qué pasaría? Pues todos los negocios que tienen que ver con la agricultura empiezan a establecerse allá. Y que tienen lógica, pues hay un puerto cerca, ¿no? Empiezan a llegar los abogados, las universidades, tienen los mejores profesores en los temas de agricultura porque allí están todos los expertos, los que saben, y usted va generando enclaves que pueden ser definitivos para el futuro. Y lo segundo, creo que Colombia tiene que darse cuenta que no podemos seguir peleando por las bolsitas de recursos que tiene el Estado colombiano, que parecen muchas, pero que no son tantas. Yo sí creo en que las entidades territoriales tienen que empezar a tener negocios que les permitan rentarse a sí mismas. Y le pongo un ejemplo, tal vez el más importante que tiene Colombia es Medellín con EPM. 2 billones de pesos que le gira la empresa a la ciudad, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que lograr montarle a cada departamento, a cada ciudad de Colombia, una empresa que le permita ganar recursos y poder planificar su futuro. Es que la única manera de descentralizar no es quitarle las rentas a la nación. Senadora, yo no pretendo, y es un ejercicio que hemos tratado de hacer, créame, hablar sobre el presidente, porque la gente está pensando en ideas, quiere propuestas, quiere realmente planes a partir del 7 de agosto y no alguien que llegue a aprender 1 año o 2 años. Y hubo gente que votó por el presidente genuinamente, gente que no le estaba yendo bien en la vida y que dijo, hombre, pues acá yo quiero un cambio. En muchas regiones, el Chocó, podemos hablar, por ejemplo, del Cauca, Chocó. 70% El Cauca. de la gente. Y usted lo acaba de decir, pues yo no voy a ir a dar unos recursos a unos departamentos donde en el Chocó yo creo que los últimos 10 gobernadores hay 7 u 8 que han estado presos. Puntualmente, a esa gente, senadora y precandidata, que no le ha ido bien, no le ha ido bien. ¿Usted cómo va a devolverles la esperanza? ¿Cómo va a devolverles una propuesta de valor para que no sigan siendo utilizados por sectores políticos que los cogen a ellos simplemente para cabalgar sobre ellos, sino para volverlos a traer acá, que sean productivos trabajadores, pero que confíen también en el Estado? A mí me encanta esa pregunta, Andrés, porque es por esos ciudadanos colombianos que le están yendo mal que yo hago política. Yo creo que uno tiene que entender que claro que hay que cuidar el sector privado, pero es que el sector privado se cuida solo. El sector privado usted le tiene que dar unas reglas de juego claras, una estabilidad, unos impuestos razonables, y todos tienen gerentes, juntas directivas. El presidente no tiene que andar cuidando el sector privado. Los presidentes son para cuidar esos colombianos que están en las periferias, que no se ven, que nadie les ayuda. Yo sí voy a ser una presidenta de tenis. Yo me quiero recorrer todo este país, yendo a cada sitio, llevando cada funcionario a resolver los problemas de este país. A veces uno ve Colombia como un gran nudo gordiano, donde dicen hay que como arrancar de cero, que es la política del presidente Petro. Corte todo y refunde este país porque aquí no hay nada que valga la pena. Y yo todo lo contrario veo que en todos los esfuerzos, en cada cosa que tenemos, por deficiente o mejorable que sea, hay el esfuerzo de muchas generaciones tratando de sacar adelante este país. Por eso yo creo que la consigna es construir sobre lo construido, pero darle velocidad a la resolución de los problemas de los colombianos. ¿Yo qué creo? Tenemos que hacer una gran revolución educativa, donde rompamos ese problema de inequidad que tiene Colombia, donde si usted tiene plata, usted puede ir a cualquier colegio, le va divinamente, pero entre más pobre sea usted, peor educación le toca. Por eso yo he defendido el bono escolar, para que los padres de familia, el presidente Trump lo puso a implementar este año en Estados Unidos. Y el presidente Milei. Y yo lo tengo radicado desde antes que ellos dos, porque Así no digan es. que me lo copié. Es cierto, es cierto. Y no porque sea una idea mía, es porque realmente cuando uno estudia cómo han hecho grandes revoluciones educativas, ahí hay una herramienta, como los colegios en concesión, que son una cosa que ha funcionado muy bien en Colombia y que hemos decidido abandonarla, y tiene mucho que ver con que aquí la izquierda logró instalar la idea de que la educación es que a usted le den un cupo. No importa que sea malo, no importa que el colegio sea mediocre,
No, es que la educación es buena en la medida en que te transforme la vida. Y hoy con la inteligencia artificial, Andrés, yo sí creo que tenemos una oportunidad única de formar a nuestros niños en nuevas competencias, con nuevas herramientas, de llevar conectividad a todo el país y de estar montados en lo que va a pasar en la revolución más grande que ha tenido la humanidad, que es la de la inteligencia artificial y la robótica. Senadora y precandidata, es que toca un tema fundamental y ha sido un poco una frustración que yo he detectado. Y es que en Colombia todavía estamos en discusiones bizantinas sobre las ruedas, sobre las cuevas, y el mundo está hablando de nanotecnología, de inteligencia artificial, está hablando de unas revoluciones que nosotros pasemos cada vez más y más y más retrasados, todavía discutiendo que el empresario es malo, que la salud, etcétera. Y sobre todo en este gobierno nos hemos retrocedido tangencialmente décadas en esos puntos. El 7 de agosto, si usted toma posesión como presidenta, ¿a dónde quiere llevar a Colombia? ¿Cuál va a ser esa agenda de futuro y de revolución que nos vuelva a poner en los primeros lugares, por lo menos del continente, entendiendo que también estamos compitiendo no con Estados Unidos, no con Europa, no con Singapur, pero con Brasil, con México, con Chile, con Perú, que a veces lo miran por encima del hombro, y Perú es un país muy berraquito, que la Muy economía berraquito, se para y nos va ganando. Y oiga, y nos va a ganar Centroamérica si no nos avispamos. Por eso le digo, ¿qué vamos a hacer para llevar a Colombia a ese nivel? Yo creo que hay que hacer dos cosas, Andrés. Primero, organizar la casa. El gobierno saliente nos va a dejar una serie de problemas que no son menores. Y arranco tal vez por el de la salud. Eso va a implicar que hagamos una emisión de bonos para poder reconocerle a los hospitales, clínicas y a las EPS la deuda, y que hay que hacer un arqueo de esas cuentas de la mejor manera, pero también rápidamente, para que el sistema se oxigene, reciba los recursos que le ha quitado el presidente Petro. Tenemos que hacer algo ya en materia de energías, y me refiero a minero energético. Estoy hablando de las explotaciones de petróleo, de gas, que hay que reactivarlas a una velocidad, y tenemos que lograr que este país se monte en la revolución energética. Yo ahí veo un primer camino. Andrés, los países desarrollados firmaron los protocolos de Kioto y de París. ¿Eso qué significa? Que van a tener que empezar a reducir drásticamente emisiones y por lo tanto van a requerir energías limpias. Y ahí van a surgir una cantidad de negocios y una cantidad de oportunidades para los cuales Colombia tiene ventajas comparativas y competitivas, que si las sabemos utilizar pueden abrir un nuevo desarrollo para este país. ¿Usted se imagina que nosotros realmente pudiéramos explotar ese sol, ese viento que es de nivel superior en La Guajira? Pero no solo eso, que termináramos las hidroeléctricas que se pueden hacer en este país. Aquí en Antioquia todavía quedan varias por hacer y nos quedan muchas en el sur del país. Y que la gente deje hacerlas, porque también sabemos que hay unos que se instrumentalizan allá para llegar a bloquear y a decir que yo estoy acá hace 100 años y me tiene que pedir permiso y me tiene que dar dinero, ¿no? Lo de La Guajira es una muestra de ello. Pero vamos a cambiar la consulta previa. Yo creo que uno sí tiene que entender que comunidades que viven en una pobreza absoluta, cuando llega un proyecto piensan, ¿Yo qué? ¿y yo qué? Sí, que me caiga algo a mí. Entonces lo que vamos a hacer es una consulta previa que no tiene derecho a veto, pero que la consulta consiste en que hay un porcentaje definido por ley de acuerdo al monto de las utilidades que va a llegar a esa comunidad. Y la consulta consiste en la conversación entre la empresa, las autoridades y la comunidad sobre en qué se van a gastar esa plata que les va a llegar. Quieren primero el hospital, quieren primero la vía, quieren conexión a internet. Creo que lo que hay que entender es que los proyectos tienen que tener un asiento social que es fundamental para que la comunidad los valore, pero al mismo tiempo, yo sueño con que esos municipios terminen también asociados con el proyecto, para que puedan ver y valorarlo y quererlo. Nosotros tenemos que lograr romper esa idea de que el proyecto es enemigo de la comunidad. Hay que tener proyectos que la comunidad quiera, y yo creo que eso lo podemos hacer con una normatividad bien hecha, que adelante regalías, que adelante utilidades, que las haga deducibles de los impuestos, que tengamos obras por impuestos en muchísima mayor medida para que el país pueda ver que el desarrollo económico sí le va a traer beneficios a esas comunidades, que es necesario, que es una obligación que la gente viva mejor cuando hay una hidroeléctrica al lado suyo. Y lo segundo, yo encuentro que ahí, si nos va bien en el tema energético, imagínese una alianza de Colombia, pongo un ejemplo con Japón, para producir amoníacos a partir de la electrólisis que podemos hacer, los hidrógenos que podemos hacer con las hidroeléctricas.
El 70% del combustible de las flotas marítimas en muy pocos años va a ser amoníaco. Ahí tenemos una opción. Hay unas posibilidades de desarrollo enormes para este país, pero además, si logramos tener un superávit de energía, la energía va a bajar y podemos hacer una gran oferta, ser muy atractivos, no para que no solamente nos lleguen los nómadas digitales, sino los emprendedores digitales, los emprendedores de inteligencia artificial. Los grandes inversionistas del mundo, salir a buscarlos. Un headhunter para que todas esas pequeñas empresas que son intensivas en energía, porque lo que sí tenemos claro es que lo que el mundo va a necesitar en lo que viene es energía. Si usted tiene una energía disponible, suficiente, barata, y además unos impuestos atractivos, nosotros podemos jalar muchas empresas que van a ser unicornios. Permítame dos últimas preguntas, senadora. Una de corte programático y otra de corte político. Un flagelo que ha tenido Colombia, sobre todo en los últimos 14 años, y que en lo personal, y tengo que decirlo, pues lo conversé con Iván Duque cuando era candidato en su momento, lo conversé con Juan Manuel Santos cuando era candidato a la reelección, y me decían, claro, vamos a trabajar por eso y lo vamos a hacer y vamos a construir cárceles y vamos a reformar la justicia. Llevamos 15 años viendo cómo la inseguridad de las ciudades es la misma. Los ladrones los cogen 3, 4 veces, la policía ya sabe quiénes son, les toca dejarlos sueltos, no hay cupo en las cárceles, no se construyen cárceles, se cierran cárceles. El sistema judicial, lastimosamente, en muchos casos es muy excesivamente garantista con quien ha herido de muerte a una señora por robarle un celular, etc. Y el ciudadano se ha sentido desprotegido cada vez más. Y lo vemos en Bogotá, lo vemos en Cali, lo vemos en todo el país. ¿Usted qué va a hacer en materia de seguridad para devolverle eso con lo que ningún gobierno ha podido? Porque ninguno ha podido reformar la justicia, por ejemplo, y tampoco sé por qué no hacer una cárcel. Bueno, yo creo que primero usted está hablando aquí con la única senadora que ella escribió una reforma a la justicia. Aquí se conoce como la reforma a la justicia del Centro Democrático, que en realidad es mía porque la escribí yo de principio a fin, que tenía la obligatoriedad del precedente. Por eso hablábamos de la unificación de todas las cortes. Eso generó mucha resistencia. Yo creo que lo que hay que crear entonces son unas salas intercortes que obligan a una sola jurisprudencia sobre todos los casos para poderla poner obligatoria. Y yo creo, Andrés, que hoy tenemos las herramientas de inteligencia artificial que hay que meterlas en la justicia colombiana para que esta justicia sea rápida. Usted tiene que tener los jueces revisando los fallos que ya han proyectado. Si cogemos toda la jurisprudencia de este país, se la alimentamos al machine learning, podemos tener una jurisprudencia, una actualización normativa y una capacidad de fallo muchísimo más rápida, que yo creo que es la primera herramienta donde la tecnología puede ayudarnos, velocidad en los procesamientos. Hay algunos ajustes normativos, por ejemplo, los temas de flagrancia. Creo que la flagrancia hay que tomarla más de frente, es decir, no necesita denuncia de la persona. Usted lo van a atracar en un barrio, le meten un puñal, usted sabe que usted vive en ese barrio y el ladrón también. Dicen, bueno, ¿usted quiere denunciar? Obviamente no. Dice, obvio no, porque es que a él le toca quedarse ahí. La flagrancia tiene que implicar la acción del Estado independientemente de la denuncia y tiene que implicar que aunque los crímenes sean menores, al tercer strike usted tiene ya un crimen grande y ya no tenemos más cárceles. Colombia tiene que hacer un esfuerzo en todas las cárceles y hay que hacerlo en dos sentidos, no solamente en números sino en calidad. Hoy usted mete un pelado a una cárcel y sale con un doctorado en criminalidad, hace todos los contactos. Con 5 bandas nuevas, con 5 bandas, con 7 estructuras, le venden fusil, machete, lo que necesite. Así es. Entonces, nosotros necesitamos pasar a un sistema de cárceles productivas y cárceles que tengan trabajo. Que usted no quiere trabajar, muy bien, le vamos a dar lo mínimo para que se mantenga. Pero usted quiere vivir bien, quiere girarle plata a su familia, quiere pagar las deudas que tiene por los daños que ha causado, trabaje. Y vamos a buscar empresarios que nos ayuden a montar textiles, agroexplotaciones en colonias penitenciarias. Hay que volver esos presos también una fuente de trabajo, obras públicas. En los Estados Unidos, por ejemplo, tienen los presos haciendo las vías terciarias, tienen los presos cortando los árboles de las líneas férreas. Aquí pues no tenemos línea férrea, pero podríamos empezar porque la hagan. Totalmente. Yo creo que nosotros tenemos que entender que esto tiene que tener no simplemente una carga para el Estado. Mira, a mí me duele pensar, Andrés, que en este país nos gastamos más mensualmente en un preso que le gastamos casi 1.700.000 pesos mensuales
que en una madre cabeza de hogar que tiene 3 niñitos, que no ha delinquido y que quiere salir adelante. Y esas son las cosas que hay que empezar a corregir. Temas de seguridad que yo creo que pueden impactar las nuevas tecnologías. Si usted conectara todas las cámaras que están por ahí mirando la ciudad con un software que va identificando caras y usted tiene las bases de datos de los delincuentes, de los que hacen parte de las bandas, usted puede, primero, saber y anteceder dónde están, qué va a pasar. Segundo, si cometieron un delito, los puede judicializar con prueba entera. Creo que aquí tenemos una cosa que tal vez la ciudadanía no está viendo, y es que el mundo de la tecnología realmente le va a cambiar el juego a los bandidos. Aquí la criminalidad le va a quedar muy difícil si uno hace las inversiones que el país necesita en esa materia. La última pregunta, precandidata. No le voy a preguntar por el proceso interno del Centro Democrático por obvias razones. Le pregunto más por su partido de cara al Congreso, de cara al 2026, las decisiones que se vienen tomando, por ejemplo, de hacer una lista cerrada al Senado eventualmente. Recientemente en Antioquia también, esa fue la decisión de la dirección departamental. En Bogotá se está pensando, en Cali tengo entendido que no será tanto así. Pero se lo pregunto porque es un partido con un líder, un máximo líder que hoy está atravesando una situación compleja, que pronto se le resolverá seguramente a su favor si la justicia actúa en derecho, pero que es un partido que hoy ha sido el que mejor ha interpretado y seguramente el que más va a recoger la indignación y la oposición y el rechazo a este gobierno. ¿Cómo ve a su partido en el otro año? Vea, lo primero es que yo creo que estos son momentos muy difíciles para el Centro Democrático, porque al lado del gran aprecio y reconocimiento que está dando la ciudadanía por el trabajo que se ha hecho en la oposición, donde se le mostró a Petro que la oposición democrática no necesita tumbar los presidentes, ni llamar a paros, ni a la violencia, ni al incendio social, ni a la criminalidad, porque uno puede hacer oposición con argumentos democrática. Pero al lado de eso, el atentado a Miguel, que hay que todos los días pedirle a los colombianos que no dejen de rezar, porque yo creo que es tremendamente fuerte para Colombia que algo así pase. Pero por otro lado, la situación judicial del presidente Uribe, que es un verdadero drama para él, para sus seguidores, pero sobre todo para Colombia. Es decir, un hombre que es 2 veces presidente de Colombia, tener que estar manoseado por unos criminalitos condenados a 40 años de cárcel y decidiendo ellos si es que la honra del presidente Uribe se queda o no. Uno tiene que estar enfermo como sociedad para aceptar un proceso así. Yo no creo que en ninguna parte del mundo usted permita que un expresidente lo manoseen gentes condenadas a cárcel por el afán de un enemigo político que es el senador Cepeda. Creo que ahí... usted lo decía, Andrés, yo solo veo un posible resultado y es la absolución del presidente Uribe. Yo confío en que así sea y sin embargo siento un profundo dolor de que él haya tenido que vivir una cosa tan tremenda, porque es que esto daña nuestra democracia, daña el sentido de la justicia, daña el sentido del respeto por los grandes hombres. Por eso la palabra, hay una frase de mi bisabuelo, el maestro Valencia, en uno de sus discursos sobre Bolívar, cuando fue tan vilmente atacado después de ser el gran libertador de todas estas naciones, le dice: tú, viejo domador de leones, acosado de ratas. Ojalá eso salga bien. Yo creo que hay que pedirle a la ciudadanía respaldo al partido. Mucha gente dice: yo soy uribista, pero yo voto conservador. Yo soy uribista, pero yo voto liberal. Yo soy uribista, pero yo tengo un tío, tengo un sobrino, tengo un conocido que es de tal partido y yo por eso voy a votar por ellos. Hombre, ayúdenos a consolidar mayorías en el Congreso. Yo estoy segura que Petro va a ser derrotado. Pero ¿de qué nos sirve derrotar a Petro si logra consolidar allá en el Congreso unas mayorías con los de él y con los que pueda convencer? Necesitamos gente firme, que no se tuerza. Y ustedes ya lo saben, no tienen torcedero los del Centro Democrático. Senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial, le agradezco inmensamente por haber estado acá en 360. Mucha suerte en su precandidatura y desde luego en todo lo que sea en beneficio de este país. Es un placer tenerla acá. Andrés, gracias a ti. Me honra mucho haber podido tener esta conversación contigo, con todos los seguidores de 360. Yo soy una convencida de que este país lo podemos sacar adelante por 2 razones. Porque Colombia puede más, porque los colombianos no nos rendimos, Colombia no cae, vamos para adelante.
pero segundo, porque hemos estado en crisis peores y pudimos salir de ellas. Cuando uno se levanta una vez, uno tiene la certeza de que se puede levantar cuantas veces sea necesario.